de la pausa a la segunda conferencia de la mañana, la de Antonio Gaspar. ¿Sí? ¿Así? ¿No? ¿Sí? ¿Vale? Bueno, bien. Buenos días y bienvenidos y bienvenidas a este encuentro científico. Empiezo casi a la hora del café y voy a recorrer 3 siglos, así que voy a tratar de ser conciso y de presentar un poco las cuestiones más generales enlazando con lo que acaba de decir Fidel. Bueno, además del agradecimiento por venir, hay una cuestión también que señalaba Fidel antes, y es que este ha sido un trabajo de enorme colaboración entre todos, hasta el punto de que incluso el cuadro es aportación de una de las personas, el cuadro que forma parte de la imagen del Congreso, de una de las personas que forma parte del equipo, que es José Ortiz, que lo ha diseñado específicamente para este evento, así que todo el Congreso es un poco una labor artesana entre todos desde el principio hasta el final. Y bueno, agradecemos mucho el que estéis aquí participando. Arranco un poco donde lo dejaba Fidel. Si en el siglo XVI estamos hablando de que hay un condicionante en la enseñanza de las lenguas vernáculas, de las lenguas modernas, porque hasta ahora lo único que se había enseñado es el latín. Si a este condicionante le añadimos el hecho de que no se dispone de una terminología científica específica para explicar una lengua, porque hasta ahora en latín se escribía como se pronunciaba y se pronunciaba como se escribía, era lo único que se enseñaba en las escuelas. A partir de ahora se empieza a enseñar otra lengua y con una dificultad añadida, y es que no se pronuncia como se escribe. Y por eso todos los manuales, por eso toda la dificultad francesa de la ortografía que recorre todos los siglos, empieza a percibirse ya en esos momentos. A todo eso hay que añadirle, además, a todos estos factores, hay que añadirle unas relaciones internacionales que son enormemente convulsas. Yo había empezado intentando contextualizar, puesto que el objetivo de nuestra intervención, de la intervención de esta mañana, es contextualizar un poco el debate que va a haber con posterioridad. Había intentado contextualizar empezando por las relaciones hispano-francesas. La primera gramática que se publica en España, a la que hacía referencia Fidel, la gramática de Sotomayor de 1565, se publica en medio de un clima de odio contra los franceses que se paraliza porque momentáneamente hay un matrimonio entre el monarca español, entre Felipe II y una dama francesa que es Isabel de Valois. Pero a partir de ahí sigue la guerra. Ya veis que en el siglo XVI, además de las guerras de religión que hay en Francia, en las que participa activamente España de una manera o de otra, Felipe II, antes había participado Carlos V, entre 1635 y 1659, es decir, estamos hablando de 35 años después, hay una guerra franco-española que termina con la paz de los Pirineos y que se llama así porque fija sin más la frontera de los Pirineos como frontera definitiva entre los dos países, es decir, establece la separación del Rosellón. 1700, estamos hablando de 40 años después, prácticamente 50 años después, empieza la Guerra de Sucesión Española, en la que participa la potencia francesa y vuelven a ser enemigos. Termina con el Tratado de Rastatt. Lo incluyo porque después citaré un par de cuestiones a propósito del Tratado de Rastatt, porque supone la consagración del francés como lengua internacional. Hasta ese momento la lengua francesa, salvo en Le Serment de Strasbourg, no había figurado en un tratado internacional. En este momento figura como una lengua oficial en los tratados internacionales, desplazando al español, que hasta ese momento había sido la lengua que se había utilizado. Y se empieza a hablar ya de la universalidad de la lengua francesa. Estamos hablando que 80 años después empieza la Guerra Franco-Española del Rosellón, Primera República
francesa, y estamos hablando de República Francesa ya, no hablamos de dinastías francesas, y 1808 ya la más conocida, que es las guerras napoleónicas, la guerra de la independencia. Todos los factores históricos, absolutamente todos, van a condicionar la evolución de la enseñanza del francés en España, absolutamente todos. La publicación de manuales y el tratamiento que se le da a la lengua y a la cultura francesa en el ámbito español. Pongo un diccionario que pertenece a, antes de señalaba Fidel que la manera de elaboración de los manuales en el siglo XVI y en el siglo XV es utilizar los materiales que otros habían publicado previamente. No hay un concepto de autoría, no hay un concepto de derechos de autor, tampoco hay un concepto de plagio. Simplemente lo que se hace es coger materiales que ya se han utilizado y que se han demostrado válidos y se reutilizan en unas obras nuevas. De manera que toda la tradición que había en los Países Bajos viene al ámbito español, lo publican utilizando los materiales, pero dentro del ámbito español se van a republicar sin ningún problema. Este diccionario que aparece, el diccionario castellano, es una obra que publican dos impresores catalanes que se llaman La Caballería, Antonio y Pere La Caballería, y que se dedican a publicar, ellos son de origen francés, están establecidos en Barcelona y se dedican a publicar gramáticas, a publicar obras francesas. Bueno, publican este diccionario, lo he puesto como ejemplo, vuelvo a lo que decía antes, lo he puesto como ejemplo de cómo los avatares históricos están influyendo en la publicación de gramáticas, porque este diccionario, que está en 3 lenguas, está dedicado al señor Marqués de Breze, mariscal de Francia, capitán general de Su Majestad Cristianísima en Cataluña, Rosellón y Cerdaña. Su Majestad Cristianísima no es el rey español, es el rey francés, es Luis XIII, porque en esos momentos Cataluña se ha declarado república independiente y ha pedido su anexión a Francia. Estamos en 1642, desde 1641 hasta 1647. Es decir, que estamos en un conflicto internacional, pero que tiene consecuencias. La consecuencia que antes señalaba en las gramáticas la vemos aquí en esta publicación de un diccionario que está dedicado a su rey, pero que el rey entenderíamos, si lo vemos así, entendemos que es el rey, el cristianísimo rey español, pero no, es el cristianísimo rey francés. De manera que, bueno, la historia tiene estos avatares. Estos mismos impresores van a coger la gramática de Sotomayor y el vocabulario de Liaño, lo van a publicar en 1647, refundiéndolo, quitando los nombres de autores, mezclando las cosas, haciéndolo un poco más homogéneo y publicando una obra como si fuera suya. Literalmente, estamos hablando de que han pasado desde 1565 hasta 1547, estamos hablando de casi 80 años, pues en 80 años pues sigue el mismo concepto de derechos de autor, sigue el mismo concepto de apropiación de materiales que han demostrado que son válidos, que se pueden reutilizar y que se van a reutilizar permanentemente. Pongo 4 hechos históricos también para marcar la evolución. Si veíamos que la relación entre España y Francia está marcada, hablo entre España y Francia como países, habría que hablar entre potencias, porque España pertenece a un imperio determinado y Francia es en sí misma una potencia durante buena parte de todos estos siglos. Hay hechos históricos también que son enormemente importantes. He señalado algunos que creo que son determinantes para las gramáticas que se publican en España. El primero es 1635, que es la creación de la Académie Française. Richelieu establece en 1635 que tiene que haber una institución que se dedique a velar y a proteger la lengua francesa. 1635, es decir, a principios del siglo XVII o en el primer tercio del siglo XVII ya hay una preocupación por el francés, por esa dimensión nacional e internacional que tiene que tener la lengua francesa. Digo que va a tener su importancia en España porque para los manuales que se publican en España, porque la creación de una academia implica que hay una preocupación oficial, en primer lugar, que hay también una noción de norma, es decir, está claro que si hay una academia que dice lo que es correcto y lo que es incorrecto, hay una norma oficial y por tanto hay un planteamiento determinado de manuales que respetan esa norma o que siguen esa norma. Y hay también una noción de prestigio. Cuanto más se acerque un manual a la academia, más prestigio tendrá. De manera que veremos en el siglo, finales del XVII y principios del XVIII, veremos manuales en España que se acogen a la autoridad de los miembros de la Academia Francesa. Y, por ejemplo, Jargon publica
a finales del siglo XVII publica una gramática y dice, ojo, que esta gramática está hecha siguiendo los preceptos de Richelet, que Richelet es un académico francés de gran prestigio que había hecho un diccionario y efectivamente había tenido un gran prestigio, a pesar de que no era considerado el diccionario de la academia, y que lo tiene que publicar fuera de Francia para evitar competencias, lo publica en Suiza. Pero de cualquier manera se acogen al prestigio y a la autoridad de unos maestros. Si antes, las gramáticas que vemos antes del siglo XVII, el prestigio provenía de la universidad en la que habían estudiado, por ejemplo, señalaba Fidel antes el caso de Palsgrave, un profesor de inglés, un profesor de francés de la nobleza inglesa. Él, cuando presenta su gramática, dice que él ha estudiado en París, en la Universidad de París, y eso lo ponen como prestigio. A partir de este momento, a partir de la creación de la academia, ya no va a ser si ha estudiado en París o no, sino si sus preceptos, los preceptos de su gramática, se acogen a la academia o no. 1725 en España, Felipe V funda el Real Seminario de Nobles. Depende del Colegio Imperial. El Colegio Imperial era donde se educaban a los hijos de la nobleza, pero consideran que como se está empezando a haber demasiada gente, por así decirlo, de manera rápida en el Colegio Imperial, hay que crear otro colegio, que es el Colegio de Nobles, donde se vele por el futuro del país, educando a las personas, y lo señalan así literalmente, a las personas importantes de la República. La República quiere decir de España, no es República, pero lo llaman, es el concepto etimológico, el concepto etimológico del término. Es decir, hay que formar a las personas que son importantes para que la cosa común siga adelante. Y entonces se crea el Seminario de Nobles. Lo incluyo también como hecho histórico fundamental porque en el Seminario de Nobles se va a impartir francés desde 1725. Primero, va a ser la única institución que imparta francés en el siglo XVIII, de manera oficial. Primero como asignatura voluntaria, y cuando se produce la expulsión de los jesuitas, ya en la segunda mitad de siglo, se produce un cambio. Los jesuitas controlan toda la educación superior hasta que se produce la expulsión en España, y cuando se produce esta expulsión lo que se hace es una remodelación de planes de estudio, y el Real Seminario de Nobles cambia sus planes de estudios e incluye el francés como lengua obligatoria para sus estudiantes de la nobleza. Es decir, que a partir de ese momento, a partir de 1776 aproximadamente, el francés se convierte en lengua oficial en el Real Seminario de Nobles. Por cierto, que antes, cuando era voluntario, estaba acompañada del italiano o del toscano, como decía Fidel, que era toscano en el siglo XVI, después es el italiano, pero a partir de la expulsión de los jesuitas, el italiano desaparece del programa y entra el inglés ya. Es decir, el francés es lengua obligatoria y el inglés es lengua optativa en el Seminario de Nobles a finales del siglo XVIII. 1751-1772, c'est l'encyclopédie, es la ilustración, es el prestigio de la lengua francesa como vehículo de cultura, como vehículo de novedades, como vehículo de ciencia, como vehículo de... hasta el punto de que la siguiente fecha que pongo, 1784, que es ya, estamos prácticamente cerrando el siglo, muy poco antes de la Revolución Francesa. En 1784 es cuando se institucionaliza, por así decirlo, el concepto de universalidad de la lengua francesa. La lengua francesa llega a su apogeo en esos momentos. La Academia de Berlín hace un concurso público, establece un concurso público en el que dice qué características tiene la lengua francesa o por qué es importante la lengua francesa en el contexto internacional. Y el premio de ese concurso lo gana Rivarol, que hace un discurso sur l'universalité de la langue française, y donde viene a decir que la lengua francesa en esos momentos es el nuevo latín. Es decir, es la lengua que se utiliza en las relaciones internacionales, es la lengua que mejor se ha podido gramaticalizar, es la lengua que se está exportando, la lengua que se está enseñando como segunda lengua, etcétera, etcétera. Bueno, 1789, la Revolución Francesa, que marca una polarización. En España las cosas se acogen o se rechazan de manera bastante radical, de manera que las ideas de la Revolución Francesa que vienen con el francés van a provocar pues que haya afrancesados, que haya un enfrentamiento social importante, de que la lengua francesa es
es parte, porque la lengua francesa va a formar parte de los programas liberales y va a estar ausente de los programas conservadores, simplemente por el hecho de que sirve para vehicular ideas que en ese momento se están moviendo por Europa, pero que en España están un poco cortadas. Volvemos un poco a lo que estaba pasando a finales del siglo XVI, cuando Felipe II establece que en esos movimientos de contrarreforma establece que ningún español puede ir a estudiar fuera porque se traerá ideas perniciosas y no se puede importar libros de fuera porque aportan ideas que son un poco protestantes. Bueno, entre 1836 y 1845 se empiezan ya las modificaciones de planes de estudio, no hay todavía ministerios de instrucción, los ministerios, bueno, ya veremos que la ley Moyano, luego nuestro compañero Pedro Pedro Cuenca hablará de la ley Moyano, pero las primeras leyes corresponden a la ley Moyano. Claudio Moyano era ministro de Fomento. La instrucción pública se creará mucho más tarde. Y antes hay planes de estudios que introducen el francés de manera voluntaria. Estamos hablando de 1836-45, en el 1845 es el plan Pidal, establecen de manera voluntaria el francés, pero sin fijar horas a la semana, es decir, era una cosa como muy voluntariosa, era disposición de que hubiera profesor, que el centro estuviera dispuesto y que además, bueno, era prácticamente no tenía ningún reflejo. Es en 1857 cuando la ley Moyano establece ya la estructuración en tres ciclos, cuando establece ya la lengua francesa como obligatoria en segunda enseñanza, etcétera, etcétera, pero de eso, como decía. Bueno, al hilo de todos estos acontecimientos históricos se van publicando gramáticas en España. Veíamos antes, señalaba Fidel, que en el siglo XVI conocemos dos. Hay un borrador de 25 páginas de otra gramática que no llegó a publicarse y que como no llegó a publicarse, pues no forma parte de las gramáticas francesas del XVI, pero que sí se redactó a mano y se han conservado 25 folios a mano. En el siglo XVII la cosa no mejora mucho más, ya marcábamos en la evolución histórica de acontecimientos históricos y de relaciones hispano-francesas que hay graves problemas de relación entre España y Francia. Tenemos esas tres gramáticas y no tenemos más, la de Diego de Cisneros, la de Pierre-Paul Billet y la de Jean-Pierre Jargon. ¿Cuál es la diferencia en este siglo con respecto del anterior? Por plantearlo de una manera resumida, pues que en el siglo anterior, como decía Fidel, los que escriben las gramáticas son amantes aficionados de la lengua francesa, es decir, no viven de eso, no viven de escribir una gramática, no viven de enseñar francés, escriben eso a pesar de que hacen otras cosas. Liaño trabajaba en la corte y escribe una gramática, o Sotomayor, no sabemos dónde trabajaba, pero no se dedicaba a enseñanza de francés, y escriben una gramática. En este caso, Billet vive de enseñar francés y Jargon vive de enseñar francés. Son dos profesores franceses que vienen a España, que se establecen en España. Billet se establece en Zaragoza durante 7 años y la primera gramática que se publica, quitando la de Diego de Cisneros que aparece arriba, que ya se había publicado en los Países Bajos. Diego de Cisneros se llamaba antes, pertenecía a los Carmelitas Descalzos, y la primera obra que publica la publica como Diego de la Encarnación en los Países Bajos. Después, por lo que se ve, se borró de los Carmelitas Descalzos y ya adoptó su nombre de fuera de la congregación, que era Diego de Cisneros, y la vuelve a publicar en España adaptada al público español en 1635, que sería la tercera gramática que se publica en España para aprender francés. A partir de ahí, Billet y Jargon, ya digo, son profesores que vienen a España y que escriben gramáticas, y las escriben porque son profesores de comerciantes ricos, de la nobleza, de gente que los contrata, y entonces con el material de las clases hacen las gramáticas, o con las gramáticas las utilizan para materiales de clase. El siglo siguiente, el siglo XVIII, algunas de las gramáticas que aparecen aquí, bueno, la mayoría están ahí afuera en la exposición, así que voy a hacer una presentación como muy general por siglos. En el siglo XVIII, si en el siglo XVII vienen los profesores profesionales, por así decirlo, en el siglo XVIII empiezan los grandes cambios, pero grandes cambios desde el punto de vista pedagógico que acercan las gramáticas hacia la tradición latina. Si en el siglo XVI
el problema era cómo despegarse de la tradición gramatical latina, porque se le enseñaba latín a gente, francés a gente que no sabía latín, y entonces había que enseñar una lengua nueva. En el siglo XVIII, el francés se le enseña a gente que está estudiando en establecimientos elitistas, por así decirlo. De manera que el seminario de nobles tiene una gramática que es la de Núñez del Prado, donde se entiende que todos están estudiando latín y por lo tanto las explicaciones salen del propio latín. Es mucho más fácil explicarles, y por eso las gramáticas a partir del siglo XVIII empiezan a anclarse en el latín, en la gramática latina, es decir, los manuales de francés a partir del siglo XVIII explican más gramática que francés casi. Es decir, volvemos un poco a una tradición que es incorporar la explicación de la gramática, que era la base del estudio del latín. Bueno, de Núñez del Prado, Galmaz, Antonio de Capmany, Chantreux. Chantreux es la gran gramática, la primera gramática que modifica la pedagogía desde el punto de vista de la tradición de la enseñanza del francés, porque además de explicar gramática empieza a explicar otras cosas que habían aparecido antes, como por ejemplo ejemplos de conversación, contextualizaciones, vocabulario relativo a hechos determinados, a conceptos determinados. Y va a ser, antes hablábamos de plagios, él va a ser readaptado hasta en los títulos. La que escribe en el siglo XIX Antonio Berniers de las Casas se titula Novísimo Chantreux, es decir, la gramática tiene tal éxito, se reedita tantas veces que hay otros autores que van a ir cogiendo esas gramáticas, van a ir escribiendo gramáticas o utilizando esa base gramatical para hacer su propia gramática. Estamos hablando del siglo XIX, no estamos hablando ya del siglo XVI. Pero es lo que pasa con todos estos, y incluyo, está Matías de Rueda, porque empiezan, vamos, en el siglo XIX ya he puesto puntos suspensivos, porque desde la segunda mitad del siglo XVIII, ya señalaba que desde que Francia empieza a tener un prestigio internacional de la talla de lo que tiene con la Ilustración, el siglo de las luces, empiezan las publicaciones de gramáticas francesas, se disparan. La segunda mitad del siglo XVIII tiene hasta 17 reediciones de gramáticas que se habían publicado con anterioridad, es decir, se despierta el interés por el uso del francés, y el siglo XIX ya es, bueno, una abundancia enorme. He incluido dentro de esta lista la gramática de Joaquín Mendizábal, que está ahí afuera también, porque supone la adaptación de una tendencia del XIX. En el XIX empiezan a aparecer los métodos para la enseñanza de las lenguas en el menor tiempo posible. Y aparecen las gramáticas, cómo aprender francés o inglés o italiano en 60 días, en 80 días, y hay una especie de competencia para ofertar en el título un aprendizaje de la lengua, del idioma, en el menor número de días posible. De hecho, hay una gramática que se edita, Mendizábal la edita con 70 días, y después en la segunda edición pasa a 80 días, añade un poco más porque cambia, entiende que hacen falta 10 días más para enseñar la lengua. Bueno, empiezan métodos internacionales. La característica más importante del XIX es que, al hilo de los grandes movimientos de población que se están produciendo, sobre todo hacia América y hacia América del Norte, es necesario aprender idiomas, por así decirlo, con suma rapidez. Esto implica que los métodos de idiomas empiezan a generalizarse y empiezan a aplicarse a distintas lenguas, de manera que pues empieza el método Berlitz o el método Perrier, que tenemos uno ahí afuera, o el método Robertson. Pues son métodos que se utilizan. El método Berlitz es un método que se utiliza para que los inmigrantes que van a Estados Unidos aprendan inglés y puedan incorporarse rápidamente a la sociedad inglesa, sin más. Es decir, necesitan un instrumento de comunicación. Con lo cual volvemos un poco, que es uno de los rasgos que me parece importante en todo este recorrido, que es volvemos a la consideración de la lengua como instrumento de comunicación que se había puesto de moda en los Países Bajos a finales del siglo XV y a principios del siglo XVI. Es decir, estamos dando un poco la vuelta, avanzando. Bueno, simplemente ejemplos para demostrar lo que estaba diciendo. La gramática de Villiers, ya veis que empieza, cuando decía yo, volvemos a la gramática latina, pues ahí empieza la concordancia de los relativos, que alguien tiene que saber lo que es un relativo para que le expliquen la concordancia de los relativos.
Antes lo que te explicaban era cómo te relacionas con un comerciante, si vas a venderle paño, si vas a comprarle paño y cómo tienes que comprar cosas. Ya está. La gramática de Núñez de Prado, de 1728, que va a ser la gramática de la primera mitad del siglo XVIII, dice, utilizo como base la gramática latina, dice, lo pongo en 3 partes, enseño tal, pero hago la gramática latina. La gramática de Chantreux, que antes comentaba, aprovechamos el influjo de la Ilustración y cambia metodológicamente el planteamiento. Primero se acoge, que aparece lo de arriba, aparece un suplemento, es un título, es una parte del título. Primero se acoge a las autoridades de la Enciclopédie du Marseille, Port-Royal, Froment, Condillac, Bailly, etc. Es decir, lo que dice es, yo estoy apoyado en toda una serie de autoridades que tienen prestigio en Francia y eso le da prestigio a mi gramática. Y segundo, lo que antes comentaba del cambio metodológico. Dice, para aprender una lengua hay que hacerlo como si aprendieras, hay que hacerlo a partir de la lengua propia. Ya no estamos hablando ya de que hay que hacerlo a partir de estructuras latinas, a partir de gramáticas latinas. Dice, para pasar al estudio de una segunda lengua, mucho convendría el estar antes enterado de los principios de la materna, que es el planteamiento que va a predominar a partir de ahí. Bueno, lo que comentaba antes, que como lo comentaba tampoco lo detallo. Métodos, en la exposición hay un método adaptado de Hans Frank An, que es un inventor, un alemán inventor de un método de idiomas. Cada uno inventa en su academia, inventa un método de idiomas, le pone su nombre y lo exporta. Es lo que pasa con Ollendorf también, con Laforgue o con Berlitz, que tienen un gran éxito. El aprendizaje pues es repetición de estructuras gramaticales todo el tiempo, son ejercicios contextualizados, pero cada vez hay más finalidad comunicativa. Es decir, cada vez más se trata de escuchar, repetir y aumentar la primacía del oral en los planteamientos que se hacen. En el resumen rapidísimo de los 3 siglos, los autores por un lado y las obras. Autores, empezamos teniendo libreros e impresores, es curioso, lo pongo casi más para ver cómo se repite la historia o cómo estamos dando una vuelta o cómo avanzamos a base de espirales. Los primeros que empiezan haciendo manuales de francés son impresores y libreros que ven que puede ser un negocio para los comerciantes que van a Bruselas, para los que vienen a España, para los que van a... Es decir, la finalidad es comunicativa, es lo que pasa con Gravio en los Países Bajos o lo que pasa con Cormellas y Pedro de Robles, que son quienes editan la gramática de Liaño. Los primeros autores son autores aficionados a los que les gusta el francés, sin más, o tienen alguna relación. Pasamos a maestros de la nobleza, a miembros del clero o de academias de élite, lo que pasa con Núñez del Prado o con lo que pasa con Diego de Cisneros, o a profesores, ya finalmente, al hilo de las leyes de instrucción pública, profesores de centros de enseñanza con una presencia más o menos segura o insegura del francés. Y en cuanto a las obras, empezamos con pequeños manuales prácticos que son plurilingües, es decir, te permiten comunicarte en varios idiomas con vocabularios básicos, con estructuras básicas, con diálogos contextualizados, etc. Pasamos a gramáticas con base en la lengua latina, que es lo que pasa con Cisneros o lo que pasa con Núñez de Prado o lo que hace Billet, que veíamos antes, cuya gramática veíamos antes. Se produce una reorientación a través de Chantreux, a partir de Chantreux, donde aparece el aprendizaje basado en la lengua materna con un método contrastivo y ya pasamos al idioma en 60 días, este método directo, natural, oral, activo y como queráis de Ollendorf, Berlitz, etc. Si esto lo encajamos con la metodología de Christian Purin, la división metodológica que establece entre la metodología tradicional hasta mediados del siglo XIX, la metodología directa desde entre los años 70 del 19 y los años 20 del 20, la metodología activa y la metodología audiovisual, vemos que a veces es difícil y muy difícil, viendo las obras que se han publicado, encajar eso con esta clasificación, porque encontramos que en el siglo XVI hay obras que se podían haber publicado perfectamente a principios del siglo XX o a mediados del siglo XX en esa metodología audiovisual, si hubieran tenido los medios para hacerlo. Es decir, que avanzamos a tâtonnement, como decían, avanzamos, un poco experimentando y al final buena parte de las intuiciones que había en el siglo XVI, en el siglo XX, siguen siendo perfectamente válidas. Muchas gracias.